María de Medici es la madre de Luis XIII. María de Medici, esposa de Enrique IV, el primer Borbón en gobernar Francia. Aunque los Medici estaban en Francia desde el siglo XII, el artífice de propiciar esta boda con María fue el cardenal Alessandro Ottaviano de Medici, que llegó en el año 1596 a Francia para penetrar en la corona francesa y establecer toda una red de espionaje que va a durar hasta la época napoleónica. Entonces este cardenal llega en el año 1596 y 4 años después se celebra la boda de María con Enrique IV Borbón. El cardenal Alessandro Ottaviano de Medici había sido enviado por el Papa Clemente VIII bajo 3 encomiendas principalmente. La primera, asegurar la ratificación del juramento al catolicismo por parte de Enrique IV, lo cual sucedió. Segundo, reorganizar a la Iglesia de Francia. Y tercero, establecer la paz definitiva entre Enrique IV Borbón de Francia con Felipe II de la España de los Habsburgo. Este acto va a ser tan importante que le va a redituar al cardenal Alessandro Ottaviano de Medici para que después sea elegido pontífice. El Papa Clemente VIII tenía una gran desconfianza hacia el rey Enrique IV de Francia, por eso envió a Alessandro de Medici para asegurarse que se uniera al bando católico. Las sospechas del Papa estaban en lo correcto. Este rey se va a hacer las paces con la archienemiga del Papa, es decir, con Isabel I de Inglaterra, y al igual que como lo hizo su predecesor, va a luchar contra la Iglesia de Roma y contra los Habsburgo de España, en alianza con todo este clan protestante. Así que el Papa Clemente VIII estaba en lo correcto de sus sospechas. Este Papa también era de una familia poderosa llamada Aldobrandini, que pertenecía a la élite de Florencia como los Medici. Su padre Silvestre había sido gobernador de Florencia y tenía un hermano Giovanni que era cardenal en la iglesia. Y también tenía un sobrino que también era cardenal llamado Pietro Aldobrandini, que es el que va a auspiciar la boda entre María de Medici y Enrique IV de Francia. Total, que entre este conflicto entre la iglesia y Enrique IV de Francia, luego va a venir el sucesor, va a morir el Papa Clemente, y el sucesor va a ser el cardenal Alessandro de Medici, que va a tomar el pontificado como León X, y él va a ser el primero en caer en esta disputa. Alessandro de Medici fue apodado el Papa Relámpago porque solo duró 27 días en el cargo, muerto supuestamente de cansancio y que por el frío que sufrió durante una ceremonia de su coronación como pontífice. Por tanto, la mano del siguiente Papa, que por cierto también era oriundo de la Toscana, llamado Pablo V, su nombre Camilo Borghese, caería implacable sobre el rey francés para vengar la muerte de Alessandro de Medici. Un dato adicional que por lo regular pasa desapercibido es el hecho que el comandante de la Guardia Imperial de Napoleón era Camilo Borghese, príncipe de Sulmona, y que tenía un hermano que era Francesco, que era el príncipe de Aldobrandini. Por tanto, ambos eran descendientes del linaje Borghese Aldobrandini procedente de estos dos papas. Este príncipe, Camilo, príncipe de Sulmona, Borghese Aldobrandini, después se va a convertir en cuñado de Napoleón porque se va a casar con Pauline Bonaparte. Entonces, la Guardia Imperial que comandaba este Camilo era una unidad de élite de aquel tiempo en el ejército francés,
había evolucionado a partir de las guardias de los cónsules y de la guardia consular, cuando Napoleón dio el golpe de estado y que se autonombró cónsul. Entonces esta guardia era literalmente una unidad del ejército por sí misma, con divisiones de infantería, caballería. Era un ejército dentro del ejército, cuyo propósito principal era cuidar a Napoleón, o más bien vigilarlo. Entonces, gracias a esta guardia comandada por este Borghese Aldobrandini, es que Napoleón puede llevar a cabo ese golpe de estado para tomar el poder en Francia. Regresando a Enrique IV, cabe señalar que se salvó de varios atentados, hasta que una noche, cuando su carruaje fue interceptado por otros dos que le cerraron el paso en una calle estrecha, uno enfrente, otro en la retaguardia, y desde la oscuridad salió un asesino que sube al estribo y le asesta 2 cuchilladas. Una de ellas atraviesa el pulmón. Los guardias llegan, el rey exclama antes de morir: no es nada, no es nada. Sin embargo, una de las cuchilladas le había seccionado la aorta. El asesino increíblemente se queda parado en lugar de huir. Lo arrestan obviamente para interrogarlo, y en sus bolsillos se encuentran un misterioso trozo de pergamino de forma octagonal con el nombre de Jesús escrito en cada lado, y una frase en el centro que decía: dispuesto al dolor por el tormento en nombre de Dios. Esta es la firma del Círculo Octagonus, o también llamado de los 8, que es un grupo de élite de asesinos, de sicarios de la iglesia. El asesino fue identificado como Jean-François Ravaillac, pero la mente maestra que urdió el plan fue el padre jesuita de Aubigny, y la orden vino de Pablo V, es decir, de Camilo Borghese, en represalia por la muerte de León XI, es decir, Alessandro de Medici, y por esta disputa que había entre estas dos facciones. Entonces, de esta manera, la viuda de Enrique IV, es decir, María de Medici, se hace con el poder en Francia. El rey Luis XIII logra adquirir el control del gobierno al cumplir los 16 años de edad y sustituye a su madre, que ejercía como regente. Pero ella instauró en la corte del rey a varios espías, que inclusive algunos ya habían servido al cardenal Alessandro Octaviano de Medici. ¿Como quién? Como Concino Concini y Richelieu. Y estos dos ahora estaban trabajando para ella y para el Papa Pablo V, es decir, Camilo Borghese. Entonces, hasta aquí tenemos 3 familias de la Sacra Romano-Carasia: Medici, Borghese y Aldobrandini. Entonces, después de este Papa Pablo V, va a venir Gregorio XV, que solo va a durar 2 años, y luego aparece otro personaje importante, que es el Papa Urbano VIII. Urbano VIII es de otra familia muy poderosa que se llama Barberini. Entonces aquí inmediatamente la situación da un giro, pues el Papa Barberini era frecuentemente cuestionado por ser protector de Luis XIII. Entonces ahora tenemos a este Papa Barberini, aliado del rey francés Luis XIII, disputándole el poder a su madre, María de Medici, que se levantó en armas contra él. Y a la par tenía otro frente combatiendo a los protestantes, que eran financiados desde Inglaterra, los cuales lo querían derrocar. Incluso hubo un lapso donde Luis XIII se alió con los protestantes, y aún así el Papa Barberini lo seguía protegiendo, evadiendo las acusaciones con una supuesta neutralidad. Finalmente Luis XIII
asesinó al espía de María de Medici, Concino Concini, y desterró a Richelieu, aunque este último después va a regresar y se va a subordinar a Luis XIII. A su madre la encarceló, aunque después fue liberada, y la esposa de Concini también fue ejecutada bajo el pretexto de brujería, pues ella era el enlace entre Concini y María de Medici.